El Ministerio de Salud confirmó que el 90% de las personas que fallecieron con la COVID-19 fue por causas relacionadas con el virus y no por otras patologías. Hoy quedó en firme el convenio entre la Caja y el INSS para que los pacientes víctimas de accidentes de tránsito sean atendidos en el Hospital del Trauma y centros de salud del INSS aun cuando la póliza de accidentes se agote. Un informe de la Universidad Nacional señala el último año de gobierno de Carlos Alvarado como ausente en la política exterior, inestable y con faltas para la reactivación económica. Ministra de Educación asegura que el cambio de calendario escolar no afectará la aplicación de las pruebas FARO y señala que cuentan con herramientas para detener el aumento de la deserción escolar. Tras 10 días de crudos enfrentamientos entre el ejército de Israel y el movimiento islámico Hamas, el primer ministro israelí asegura que llegarán hasta las últimas consecuencias si la opción disuasiva no da resultados. 7 de la noche con 2 minutos. Iniciamos con el detalle de las informaciones. La Contraloría General de la República anunció que ya se resolvió el recurso de apelación que impedía la compra de un medicamento que requieren 30 niños en el país para tratar la leucemia. La Caja de Seguro Social ya puede proceder a la compra del medicamento. Sin embargo, la semana anterior informó que una vez resuelta la apelación, el proceso podría tardar hasta un mes. La periodista Ana Marta Arce tiene la información en vivo. Adelante, Ana Marta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eisel y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá continuar con el proceso de compra del medicamento denominado asparaginasa. Precisamente se trata de un tratamiento que requieren al menos 30 menores en el país que padecen de leucemia linfoblástica aguda. Recordemos que la Caja afirmó la semana anterior que ya no contaba con este medicamento y no podían comprarlo debido a que se tenía que resolver un recurso de apelación pendiente en este proceso. Por su parte, la Contraloría General de la República informó esta mañana que ya el recurso de apelación que obstaculizaba el proceso de compra de este medicamento fue resuelto y rechazado por este ente contralor. Ahora la Caja podrá continuar con la compra. Sin embargo, la semana anterior, a través de un comunicado de prensa, había indicado que después de resolver esta situación podría tardarse cerca de mes y medio más para poder adquirir este producto. Veamos la siguiente información que hemos preparado. La Caja Costarricense de Seguro Social ya podrá comprar el medicamento para pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Este miércoles, en horas de la mañana, la Contraloría General de la República anunció que ya se resolvió un recurso de apelación que se presentó en el transcurso de la compra. La Caja de Seguro Social había informado la semana anterior que se quedó sin el medicamento que se requiere para el tratamiento de 30 menores que tienen este padecimiento. Debido a dicha situación, también comunicaron que se realizaría una compra extraordinaria alternativa con un medicamento sustitutivo, cuyo ingreso sería en 20 días después de la adjudicación y cuyo trámite se completó el pasado jueves 13 de mayo. Según argumentó la Caja, el trámite de compra del medicamento asparaginasa nativa se había realizado desde hace más de un año, pero se atrasó debido a la apelación. También manifestaron que este medicamento es de difícil adquisición y por ende existe baja disponibilidad de oferentes que cumplan técnicamente con los requerimientos de calidad. La Contraloría General de la República manifestó este miércoles que al rechazarse dicho recurso queda en manos de las autoridades de la Caja proceder a la compra del medicamento. Días atrás la Caja indicó que una vez resuelta la apelación, la empresa encargada podría entregar el medicamento 30 días después y posterior a esta fecha el medicamento debe ser sometido a los controles de calidad requeridos en un periodo de 15 días. La asparaginasa se usa para tratar la leucemia linfoblástica aguda. Es una enzima que puede impedir la formación de las células tumorales. Eisel y amigos televidentes, muchas son las familias que mantienen preocupación por lo que pueda suceder y cuánto tiempo tardaría también en llegar este medicamento. Recordemos que son 30 pacientes, niños, que requieren de este medicamento. Este medicamento precisamente evita la formación de células tumorales. La Caja de Seguro Social también informó la semana pasada que se iba a realizar la compra
extraordinaria de otro medicamento que vendría a sustituir la asparaginasa mientras se lograba adquirir, pero comentaron también que este procedimiento podría tardar cerca de un mes más. Esta es la información que tenemos desde el Hospital de Niños. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Gracias, Ana Marta, por esta información. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con salud, porque el Instituto Nacional de Seguros seguirá atendiendo a las víctimas de accidentes de tránsito, aun cuando se agote la póliza que cubre por un monto de 6 millones de colones. La Caja pagará al INSS por estos servicios médicos para liberar camas de los hospitales y poder atender a pacientes con COVID-19. Con el objetivo de poder liberar camas en los hospitales públicos ante el incremento de casos COVID-19 en todo el territorio nacional, el INSS atenderá en sus centros de salud a pacientes víctimas de accidentes de tránsito, incluso cuando se haya agotado la cobertura del seguro obligatorio automotor SOA. El convenio entre la Caja de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros se oficializó este miércoles. Hasta ahora los pacientes serán trasladados a los centros hospitalarios de la Caja cuando el monto de cobertura del SOA se agotaba o era insuficiente para cubrir los costos de las prestaciones médicas en el INSS. En actualidad, la cobertura es de 6 millones de colones. Este es un seguro que tiene un límite de cobertura de 6 millones de colones y que por ley solamente podría duplicarse en 3 de los casos: cuando hay un riesgo a la vida, cuando es un menor de edad o cuando es una persona no asegurada. Pero en los otros casos, si la persona no tiene un seguro comercial, lo que procede es que lo asuma la Seguridad Social. A efectos de que este tipo de pacientes no ocupen camas en los hospitales de la Caja, pues nosotros vamos a asumir esa atención por encima de ese límite de cobertura y luego estaríamos trasladando a la Caja el cobro de los servicios correspondientes. Con el convenio, el INSS se compromete a brindar los servicios necesarios para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes víctimas de accidentes de tránsito. De requerir tratamiento crónico derivado de las secuelas del accidente, los pacientes serán referidos a la Caja de Seguro Social en el momento en que ésta disponga de capacidad de atención. Por su parte, la Caja reintegrará los costos derivados de las prestaciones médicas que el INSS brinde a los lesionados por accidentes de tránsito. Asimismo, los patronos y consultorios médicos laborales deben referir a las víctimas de accidentes de trabajo con lesiones menores a los centros de salud de la red del INSS y no a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Seguimos hablando de salud. El Ministerio de Salud confirmó que el 90% de las personas que han fallecido con la COVID-19 fue a causa de consecuencias de esta enfermedad y no por otros padecimientos. Tras haber analizado abril de este año 702 fallecimientos relacionados al coronavirus, la Comisión de Mortalidad COVID-19 determinó que el 90% de los decesos registrados sí sucedieron efectivamente por el virus del SARS-CoV-2, mientras que el restante 10% de los decesos se cataloga con COVID-19, pero no siendo esta la causa de muerte. Del total de los casos analizados por la Comisión, 632 fallecieron por COVID, 388 eran hombres y 244 mujeres. 58 personas tenían antecedentes recientes de la enfermedad de COVID-19, 4 casos se catalogaron como indeterminados y hay 8 pendientes de valoración con patología forense y centros médicos. La Comisión de Mortalidad COVID-19 se conformó en julio del 2020 y en ella participan profesionales del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Organismo de Investigación Judicial y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
A las 7 de la noche con 10 minutos vamos a hacer el repaso de los datos de COVID-19 correspondientes a hoy miércoles 19 de mayo y suministrados por el Ministerio de Salud. Para hoy la cantidad de nuevos contagios asciende a 2.900 personas. Un total de casos desde que inició la pandemia hace 14 meses, 293.820 personas que han tenido que afrontar esta enfermedad. Lamentablemente, la cifra de fallecidos sigue en aumento. Para este miércoles, en las últimas 24 horas, se han reportado el deceso de 23 personas para un total de 3.696. Las hospitalizaciones también continúan aumentando, como lo vemos en pantalla. A la fecha hay 1.437 personas internadas. De estas, 517 están en unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo avanza la vacunación en los centros médicos de la Caja? Según el dato más reciente, con corte al 17 de mayo, suministrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, más de 1.251.900 personas han recibido la vacuna y hasta el momento tienen el esquema completo 530.018 personas. 7 con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero al volver le informamos que un informe de la Universidad Nacional señala que el último año de gobierno de Carlos Alvarado lo califican como ausente en la política exterior, inestable y con faltas para la reactivación económica. El detalle lo tendremos al volver con nuestro compañero David Roberto. Banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. RT Reporta viajó a una ciudad de Perú donde miles de hombres se esclavizan a cambio de lo que puedan recoger en un día al mes. Esta semana en RT Reporta, Rinconada, el oro más difícil del mundo. Este centro minero acoge personas que vienen a trabajar de muchos lugares. No les interesa mejorar el pueblo. Lunes 24 de mayo, 9:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental, presentamos Los Caminos de la Danta. La danta centroamericana es una especie en peligro de extinción. Solo en el 2015 se reporta la muerte de 9 dantas por atropello en la carretera Interamericana Sur. El jueves 20 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 23 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 14 minutos. A esta hora hacemos un repaso de cómo estará la compra y venta del dólar para mañana según el Banco Central de Costa Rica. La compra, 612 colones con 8 céntimos y la venta, 619 colones con 50 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Un favorecimiento a los grupos de la sociedad con alta capacidad económica, una previsión de más impuestos para poder generar ingresos en el país y grandes retos en el primer poder de la República para que avancen proyectos de interés del Poder Ejecutivo son algunas de las principales conclusiones que se dan en un estudio que realizó la Universidad Nacional y que valora el tercer año de gestión del presidente de la República, Carlos Alvarado.
El periodista David Roversi está en vivo y nos tiene más detalles acerca de esta información. Muy buenas noches, David, adelante. Buenas noches, Eisel, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo dice, la Universidad Nacional, específicamente la Escuela de Sociología, realizó un estudio desde el mes de enero para pues tener un poco lo que es la evaluación del tercer año de gestión del mandatario Carlos Alvarado, así como también las proyecciones que se hacen para lo que va a ser este último año en la presidencia del mandatario. Además, evidentemente, hablaron un poco de los pros y contras que se han presentado durante su gestión en este periodo, como indicábamos, del último año. Pero veamos la siguiente información que nos explica un poco mejor estas proyecciones y estas, digámoslo así, calificaciones que tiene hasta el día de hoy el gobierno según el estudio de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Yo creo que uno no puede hablar de términos conservadores, liberales o comunistas, voy a decirlo. El gobierno le ha dado mucho énfasis a sectores con mayor capacidad económica. Yo sé que hay que reestructurar la economía y hay que estabilizarla, pero no se puede dejar de pensar en los sectores más débiles, aquellos que no tienen alimento, aquellos que no tienen comida, aquellos que tienen que ir a, perdonen la palabra, pero es real como dice la gente, a pulsearla para buscar trabajo. Es decir, que el gobierno no ha tenido los equilibrios y que evidentemente el modelo económico en estos momentos lleva a la concentración de la riqueza y el ingreso. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del estudio de la Universidad Nacional denominado Costa Rica entre la pandemia y la reestructuración del Estado y de la economía, realizado por la Escuela de Sociología y que hizo una valoración principalmente del tercer año de gestión del presidente de la República, Carlos Alvarado. Y es que el panorama que tiene la administración Alvarado Quesada parece no ser muy positivo para la opinión pública, pues, según el experto de la Universidad Nacional, el gobierno posiblemente tenga que tomar decisiones que no caerán nada bien, ni en los sectores productivos ni en la ciudadanía en general. Esto para poder generar ingresos. Ese es un tema muy importante porque habría que cobrar impuestos más fuertemente a la renta escolar, al salario escolar, a los impuestos a cooperativas solidaristas y también, ¿por qué no? En algún momento, aunque este no esté dicho, tocar al sector financiero. Posiblemente estas medidas son las más difíciles que el gobierno tenga que tomar ante una posición de cualquier reforma fiscal que se da en la Asamblea Legislativa. El estudio también señaló los aciertos que tiene hasta este momento el Poder Ejecutivo. La seguridad, pese a haber tantos problemas de violencia, es claro que el gobierno ha hecho un esfuerzo en este campo, pero posiblemente los esfuerzos que el país tiene que hacer son mucho mayores debido a al elemento del sicariato, al elemento de violencia entre grupos y el tema de narcotráfico. La infraestructura vial en este campo hemos logrado comenzar a superar el rezago y comenzar a tener niveles aceptables. Y es que según el último estudio del Estado de la Nación, el desarrollo humano ha sufrido un abrupto deterioro por la pandemia, por lo que se le consultó al sociólogo sobre este tema y de cuáles podrían ser las medidas a tomar por parte del gobierno para tener una mitigación del problema de manera inmediata. Tendría que pensarse en un programa de recuperación económica y social y de corto plazo, que no sea más de 11 o 10 meses que le queda al gobierno para dejarle camino avanzado. Tiene que invertir más en equipos para la educación. Hay que buscar que la banca comercial, sin perder objetivos, ponga tasas de interés más adecuadas a los préstamos, a las empresas, al pequeño propietario y otras cosas. Hay que pensar que los programas de ayuda que están dando tienen que ser medidos y evaluados y no esperar simplemente que se ejecuten. La evaluación es un factor fundamental. Hay que negociar con el fondo en mejores condiciones, las condiciones futuras para negociar con ellos. No es que no debemos negociar con el fondo, no podemos caer en esa posición, pero sí en condiciones que nos permita desarrollo humano. El análisis de la Universidad Nacional también advirtió que el gobierno tendrá un panorama complicado en la Asamblea Legislativa tras el cambio de timón en el Congreso y, por supuesto, con lo que es el inicio de la campaña electoral. Ahí dice el televidentes, bueno, esto es parte de lo que determinaba
este estudio que hizo la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Y que bueno, como dejamos también claro al final, el gobierno tiene un panorama un poco complejo con este directorio de oposición y por supuesto con lo que va a ser la aprobación de varios proyectos de interés del Poder Ejecutivo y que deberá buscar pues hacer que avancen en el primer poder de la República, entre ellos por supuesto los que tienen relación con la agenda del Fondo Monetario Internacional, que recordar hasta este momento sigue pues paralizada porque los diputados todavía están haciendo lo que es el análisis del discurso del presidente, que no se pudo hacer en su momento por el cierre que se dio en el Congreso debido al brote de COVID-19 que se había presentado. Neisel, con esta información vamos a regresar con usted, que tiene más en el estudio principal de Costa Rica Noticias. Gracias, David, por este reporte. Muy buenas noches. Pasado el mediodía de este miércoles, el Ministerio Público confirmó que realizó un allanamiento en una oficina del bufete de la diputada liberacionista Aida Montiel. Esto por una investigación que tiene en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y estafa mayor. El allanamiento se realizó desde horas de la mañana en Liberia, Guanacaste, y fue dirigido por la Fiscal General de la República, Emilia Navas. Según el comunicado de prensa del Ministerio Público, se presume que los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre del año anterior, cuando supuestamente se ejecutaron acciones para la inscripción de un bien inmueble objeto de un proceso de ejecución hipotecaria. La diputada Montiel manifestó por medio de un comunicado de prensa que toda mi vida siempre mis actuaciones han sido correctas. En mi ejercicio profesional como abogada y notaria he brindado mis servicios a entidades bancarias durante muchos años y desde hace más de un año y medio ya no los estoy ofreciendo. Desconozco los alcances y el contenido de los hechos denunciados e investigados, pero reitero que mis actos personales y profesionales siempre se han ajustado a los más altos valores éticos y morales. Dado que este tema se encuentra judicializado, no daré más declaraciones al respecto y me pongo a la disposición de la Fiscalía General para lo que considero oportuno en el marco de esta investigación. Así concluyó la diputada. Los abogados del presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmaron que la Sala Tercera autorizó el levantamiento del secreto tributario para el hotel y la empresa que realizó el viaje del presidente y su familia a Punta Islita. La acción judicial aprobada por la Sala Tercera es para abrir el secreto tributario del hotel en Punta Islita y de una de las empresas que realizó el traslado del presidente Carlos Alvarado y su familia el 7 de agosto del año 2020 a esa zona de Guanacaste. De acuerdo con su abogado, la intención es obtener en tributación la información sobre las facturas de este viaje. Esperamos que con esta información la Fiscalía General pueda terminar su investigación y llegar a la conclusión que para nosotros es clara y evidente, y es que aquí no existe absolutamente ningún delito ni falta que se haya cometido. De acuerdo con Rodolfo Brenes, abogado del presidente, la Sala Tercera no está abriendo el secreto bancario ni tributario de Carlos Alvarado. Además, sostienen que desde que se comenzó a investigar ya habían brindado las facturas de este viaje, donde se señala que el presidente pagó todos los gastos por el mismo. Es importante aclarar que no se estaba autorizando el levantamiento del secreto bancario de ninguna persona y que el secreto tributario que se va a levantar es de terceras personas, no del señor presidente. Lo que se busca es verificar la emisión de las facturas correspondientes a los gastos asociados a este viaje. De acuerdo con la Fiscalía, por este caso se mantiene la investigación para determinar si se cometió el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, asegura que dará prioridad a un proyecto de ley que frene el aumento salarial de los diputados. Los legisladores aseguran que esto les tomó por sorpresa. Se trata de un aumento por el costo de vida que se paralizó con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hace 2 años, que de pagarse de forma retroactiva rondaría los 48.000 colones mensuales a partir de este mes de mayo. Según la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, este aumento se deberá frenar por medio de un proyecto de ley al que se le dará prioridad en los próximos días.
Lo que está sucediendo en este momento es que concluyó la aplicación y por ley corresponde ahora el costo de vida, lo que significa que frenar eso se debe de realizar por un proyecto de ley. Entiendo, por lo que he escuchado, que ya don José María, pero además otros diputados, tienen prácticamente el proyecto de ley listo y se estaría conociendo muy próximamente para que ese aumento por costo de vida no se dé, a pesar de que cuando se previó en aquel entonces fue por 2 años, y lo que la administración de la Asamblea, en este caso Antonio Ayales, está haciendo es la aplicación, o estaría haciendo porque no se ha hecho, es la aplicación de una ley. Los diputados aseguran que esto les tomó por sorpresa y que no hay ánimo de recibir un aumento salarial en este momento, por lo que presentarán los mecanismos necesarios para evitarlo. Yo tengo 2 propuestas de redacción, José María Villalta tiene una propuesta también, entiendo que el diputado de Navides está trabajando en una propuesta. Lo fundamental en lo inmediato es decir, no hay ánimo de recibir un aumento salarial. Las fracciones están claras y especialmente la de Acción Ciudadana absolutamente clara y unificada en esta postura. Pero es el espíritu que percibimos de todas las partes. No queremos, no es momento, definitivamente sería una pésima señal para el país y no va a haber ese aumento salarial. No estamos de acuerdo con ningún aumento, aunque fuera de un color que se nos haga en estos tiempos que los costarricenses están pasando situaciones sumamente difíciles. Y aunque no es algo que nosotros nos estemos recetando, sino que es una derivación de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, por mínimo que sea el monto de ese aumento, desde la fracción de Restauración Nacional nosotros estamos en contra. Es algo que nos toma por sorpresa, es algo que nosotros no solicitamos y no estábamos esperando ni contando con esto. Si recordamos, en el 2018, al aprobar el proyecto de finanzas públicas, de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahí nosotros sí incorporamos que se nos congelaran los aumentos. Esto viene a responder a ese plazo de congelamiento. Ahora bien, lo que hemos estado analizando dentro de la fracción es solicitar que no se suspenda ese aumento a raíz de la situación que estamos viviendo como país. El salario de los diputados ronda los 4.200.000 colones mensuales. 7 de la noche con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver le contamos que la ministra de Educación Pública asegura que el cambio del calendario escolar no afectará la aplicación de las pruebas FARO. También asegura que cuentan con herramientas para que no haya mucha deserción escolar tras esta pausa. Esto lo tendremos al volver del corte. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? El COVID-19 nos ha desnudado como país en múltiples áreas y el área educativa es una de ellas. Tenemos múltiples retos que involucran tanto al sistema educativo formal como también a niños, niñas y adolescentes y sus nuevas necesidades y por supuesto también a las familias que también son actores muy importantes en el proceso de educación de nuestras futuras generaciones. De eso vamos a hablar en una mirada en el próximo programa. Acompáñanos. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más queridas de Argentina. Cuando el disco está, ya está. Un disco es eso, es un laboratorio, son ideas que se te ocurren. Si no funcionan, no funcionan, pero hay que probarlas. Liliana Herrero. El viento me cogió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Este domingo 23 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Uno de esos días que todo es un estropicio. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa.
Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Siete de la noche con 30 minutos, continuamos en vivo con la edición estelar de Costa Rica Noticias. Y bueno, para ayudarnos a ahorrar y así cuidar nuestras finanzas y mantenernos en actitud ahorro, el Banco de Costa Rica nos trae el reto 500. Veamos. La cápsula de Finanzas en Acción es traída a ustedes por el Banco de Costa Rica. Del gasto extra de hoy se va a acordar mañana. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. Robert, aquí hay espacio para usted. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Yo creo que ya. Okay. 1, 2 y. Okay. Vamos a ver. Va a quedar bien bonito, espérese. Ok. 1, 2, dele más. Ahora que estamos en actitud ahorro, quiero invitarles a unirse al reto 500. Que con poco dinero usted será capaz de desarrollar el hábito del ahorro. Con 500 colones diarios, usted ahorrará 3.500 colones por semana. Y sin darse cuenta, durante 21 días, usted llegará a la meta de 10.500 colones. Es muy fácil, reto 500. Usted solo póngase en actitud ahorro, que nosotros vamos a darle prácticos consejos para que lo logre. Se apunta, manténgase al tanto de nuestras redes sociales. Con el hashtag reto 500, únase a nuestro Facebook e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Habrá quedado bien? Ay, para más consejos, síguenos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída a ustedes por el Banco de Costa Rica. Para el hábito de ahorrar, lo primero es fuera excusas. Conozca más consejos en www.bancobcr.com y en las redes sociales del Banco de Costa Rica. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. Muy buen reto el que nos hace el BCR. Te invitamos a seguir los tips de ahorro en el sitio bancobcr.com y en costarricamedios.cr y a seguir la serie de Finanzas en Acción por las redes sociales del Banco de Costa Rica. Y ahora sí, vamos a las informaciones nacionales. Como le decíamos antes de volver de la pausa, el Ministerio de Educación y el curso lectivo tendrán una pausa a partir del próximo lunes. Esto para frenar el contagio por el aumento de casos de COVID-19. Pese a esto, la ministra de esta cartera asegura que el calendario escolar no tendrá ninguna afectación y que continuarán con normalidad con las pruebas FARO, que también continúan las prácticas técnicas y que tienen estrategias para ayudar a reducir la deserción en este tiempo. A partir del próximo lunes, el curso lectivo tendrá una pausa de por lo menos 8 semanas, con el propósito de ayudar a reducir la movilidad en el país. Ante los cambios en el calendario escolar, Giselle Cruz, ministra de Educación, aclaró que las pruebas FARO continúan. Afirmó tienen herramientas para contener la deserción y especificó fechas de cierre de semestre. ¿Podría la pausa de 8 semanas incrementar la deserción para el segundo semestre? Y hay una gran ventaja en este momento, y es la plataforma Saber. La plataforma Saber tiene la matrícula por número de cédula de cada estudiante. El año pasado, a pesar de estar trabajando en educación a distancia, cuando vimos que no había reportes de estudiantes que no tenían ese vínculo con el centro educativo, inmediatamente pusimos las alertas, aplicamos el protocolo de atención al plan para recuperar los estudiantes y se vino avanzando, se recuperaron más de 6.000 estudiantes el año pasado. ¿Se aplicará este 2022 estrategias de recuperación o regresarán a las antiguas convocatorias? La educación en Costa Rica y en el mundo cambió y esa es una discusión que tenemos que generar a nivel país y ya se está generando a nivel de diferentes organismos internacionales y también los países. La educación cambió en este momento, hay experiencias importantes, buenas prácticas que debemos de retomar y fortalecer, pero muchas de las estrategias que tuvimos que implementar por el marco de la pandemia son buenas estrategias,
y una de ellas es la estrategia de recuperación. Hay que acompañar a los estudiantes en condición vulnerable, y si siempre hemos tenido estrategias para que los estudiantes pudiesen avanzar de manera individualizada, por ejemplo, darle la oportunidad de una convocatoria, de una recuperación ahora en estas condiciones de pandemia, que haya afectación en el rezago educativo, que haya afectación en la salud emocional de las y los estudiantes, con mucho más razón. ¿Está en riesgo la aplicación de las pruebas FARO? Así es que las pruebas FARO están en el calendario para su reprogramación de fechas, como lo habíamos avisado. Se van a aplicar en algunos de los niveles de la educación primaria y secundaria para poder saber cuál es el estado de la situación de los estudiantes. ¿Cuándo terminarán los semestres este curso lectivo? El primer semestre concluye el 15 de agosto, feriado el 14 de agosto, y empieza el segundo semestre el 16 de agosto del 2021. Con respecto al año 2022, empieza el curso lectivo en febrero del año 22, terminando en diciembre del 22, con 210 lectivos como corresponde. Estas fechas van exactamente del 17 de febrero al 22 de diciembre en el año 22. Eso también se consideró, tomando en consideración también que tenemos las elecciones nacionales el primer domingo de febrero, y siempre el Tribunal Supremo de Elecciones nos solicita por lo menos 2 o 3 días para poder hacer la limpieza general de los centros educativos. ¿Habrán cambios en las prácticas de colegios técnicos? Y esas prácticas también se hacen ajustes de fechas, y siempre con ese propósito de atender las necesidades de los estudiantes de la mejor manera, como nos corresponde, están los ajustes de las prácticas supervisadas, pero sí las deben hacer los estudiantes porque esa experiencia es muy importante en la culminación de su formación técnica. Cruz mencionó que será este miércoles cuando tengan datos reales para saber si los profesores respondieron al llamado de paro de labores realizado por los sindicatos del magisterio, pese al anuncio del MEP de pausa del curso electivo hecho el lunes. San José, Heredia y Pérez Celedón son las zonas del país donde la policía está procesando la mayoría de casos por acoso sexual callejero. Desde que comenzó a regir esta ley en agosto del año anterior, se procesaron 84 hombres que cometieron algún delito tipificado en ella. La ley contra el acoso sexual callejero comenzó a regir el 27 de agosto del año 2020. Desde entonces, la fuerza pública ha realizado la detención de 84 hombres quienes al parecer acosaban sexualmente a una mujer en vías o servicios de transporte público. 25 de estas aprehensiones se realizaron en San José, 11 en Heredia y 11 en Pérez Celedón. El delito que más se comete es el de persecución o acorralamiento con más de 50 personas detenidas. La provincia donde más se han presentado casos es la de San José, y después vemos una incidencia significativa tanto en Heredia como en Pérez Celedón. Aparte de este detalle, ya son 11 las personas que han sido condenadas penalmente por la comisión de este hecho delictivo, y la mayor cantidad de casos todavía siguen en trámite. La persecución y el acorralamiento son los hechos que se presentan más. Solo por este tipo de casos la policía detuvo a 51 hombres, 27 por exhibicionismo o masturbación y 6 por producción de material audiovisual. La ley sanciona lo siguiente: quien persiga o acorrale con connotación sexual a otra persona sin su consentimiento será reprimido con una pena de prisión de 8 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa. Quien en un espacio público de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas se masturbe a sí mismo, exhiba o muestra sus genitales con connotación sexual a otra persona sin su consentimiento, será reprimido con una pena de prisión de 6 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa. Y por último, quien en un espacio público, de acceso público o en un medio de transporte remunerado, grabe, capte o produzca material de audio, visual o audiovisual con connotación sexual de otra persona sin su consentimiento, será reprimido con una pena de prisión de 10 meses a 18 meses o de 30 a 45 días multa. Constantemente seguimos capacitando a nuestros oficiales, actualizándolos en los principios y en las normativas a aplicar en la materia, y recordamos y a las víctimas de esta situación les hacemos la exhortación de que pueden buscar a un oficial de fuerza pública, llamar al sistema de emergencias 911 o acercarse a la delegación policial más cercana, y el oficial de fuerza pública tiene la obligación de atender el llamado, buscar a la persona ofensora y si logra encontrarla, aprenderlo y presentarlo ante el Ministerio Público.
Desde entonces los tribunales de justicia han condenado a 11 personas por estos hechos. 7 de la noche con 40 minutos, hora de darle la bienvenida al set de Costa Rica Noticias a nuestra compañera Andrea Salazar de Deportivas del 13. Andrea, muy buenas noches. Bueno, mucha información importante, entre ellos un triunfo de la selección de voleibol y también partidito hoy a las 9 de la noche. Así es, la sele de fútbol playa. Ay, perdón. Pero antes de decir esto de la selección de fútbol playa, yo veo que usted viene bien identificada con su equipo para esta noche. Sí, lo que pasa es que me vestí sin pensarlo, la verdad. Todos me han hecho el comentario, pero no fue algo que... Rojinegra, no, viene para darle las vibras a su equipo, entonces. Sí, bueno, espero que funcione. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy a partir de las 9 de la noche, Eisel. Y bueno, también vamos a hablar, como decía ya Eisel, acerca de la selección de fútbol playa, que ha tenido un paso perfecto, impecable en el premundial que se está realizando en este momento en el complejo de la Fede Fútbol ahí en San Rafael de Alajuela. La selección ganó 4-5 a la selección de los Estados Unidos, que era el rival más complicado en el grupo C. La tricolor cierra como líder de este grupo y ahora se va a enfrentar a Guatemala para ver quién va a ir a las semifinales. Recordemos que para poder asistir al Mundial de Fútbol Playa que se va a realizar en Rusia este año, Costa Rica tiene que llegar a la gran final porque son solo 2 boletos los que va a repartir este torneo de CONCACAF. Muy bien, Andrea, bueno, estaría cargadísima entonces la sección deportiva para hoy. Y muy variada como siempre. 8:30 de la noche. Gracias, Andrea, buenas noches. Buenas noches. Volvemos al campo nacional. Un año después, el conector Barrial Castela se acerca a su etapa final de su construcción con un avance de un 90%. Se trata de una de las 5 obras que conforman el primer paquete de obras impostergables conocidas como OBIS. Esto para la modernización de la carretera San José-San Ramón. La nueva conexión entre Barrial y el Castella se habilitará a finales del mes de junio, según dieron a conocer este miércoles las autoridades durante una inspección de las obras. Esta obra tiene un avance del 90% y forma parte del programa de obras impostergables OBIS de la ruta San José-San Ramón. Aún queda pendiente de labores de asfalto y la construcción de un puente peatonal. Muy contentos por el avance que llevan las obras del primer paquete. Cinco obras que ya tienen en promedio un 50% de avance y que van a quedar concluidas todas las 5 obras, se supone, antes del final de año. Esta primera de la intersección del Castela es la que primero se pondrá en servicio. Esperamos que a finales del mes de junio. Y acá lo que teníamos era pues básicamente un barrial, maquinaria y era difícil aún en ese momento proyectar lo que se estaba construyendo. Los costarricenses podrán tener más claridad de eso recordando el dolor de cabeza que podía ser, sobre todo en hora pico, el intercambio a la altura del Castella para ir a Heredia y recordar cómo ese tramo se convertía en un cuello de botella, sobre todo para las personas que transitaban desde acá hacia Heredia o para incorporarse a la carretera. El inicio de la construcción ocurrió un año atrás y tuvo algunos retrasos a lo largo de este periodo debido al hallazgo de restos arqueológicos y expropiaciones, los cuales provocaron la suspensión de las obras por lapsos. De acuerdo con el fideicomiso, a pesar de los retrasos ocasionados por expropiaciones y hallazgos arqueológicos, conforme la revisión efectuada a los reclamos presentados por el contratista, no se aprobó el aumento en el costo. Bueno, sobre los retrasos, como lo mencioné hace un rato, los retrasos fueron generados por obras o procesos no imputables al contratista. Se gestionó, se revisó con el contratista todos los procesos, todos los plazos que se tuvieron que llevar a cabo. Lo que se hizo fue que de esos procesos y esos plazos se descontaron los plazos que eran imputables al contratista y se le estaba reconociendo los plazos no imputables al contratista, que con eso fue con lo que llegamos a generar los plazos nuevos que se están generando. Por eso cada UBI tiene una fecha distinta de entrega. El desarrollo del conector demandó un monto cercano a los $3 millones y la empresa adjudicada fue el consorcio OBIS Ruta 1 CPC Codoxa Pedregal Casiza.
Otros de los proyectos que se mantienen en el marco del mejoramiento de la carretera San José-San Ramón son la ampliación en la Firestone, sobre el río Ciruelas, el río Alajuela y el río Segundo. A partir del mes de julio próximo, las tarifas de autobuses podrían disminuir entre 20 y 600 colones, así lo informó la ARECEP. Esta rebaja se aplicaría a las 3.500 rutas nacionales de autobús después de la respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARECEP propuso una rebaja a nivel nacional de un 4,78% en la tarifa de los buses, es decir, de 20 colones hasta 600 colones en los pasajes de las 3.500 rutas de autobuses. El intendente de Transportes aseguró que esta iniciativa obedece a la rebaja de los cánones que pagan los empresarios autobuseros. En esta ocasión, la ARECEP realiza un ajuste que da negativo, o sea, una rebaja de 4,78% en las 3.500 tarifas de buses a nivel nacional. Este ajuste tarifario obedece a una reducción en los cánones de regulación, tanto del ARECEP como el CTP, que están dentro del rubro de administrativos. Y esperamos la audiencia pública, que es el 8 de junio, y a partir de ese momento la ARECEP tiene alrededor de 30 días para realizar el ajuste pertinente. Araya explicó que después de los 30 días, tiempos para hacer la resolución, se enviará a la imprenta nacional para que se publique en el diario oficial La Gaceta y entren a regir las nuevas tarifas. Ante esta solicitud, la directora ejecutiva de la Cámara de Autobuseros manifestó que esta decisión golpea económicamente al sector. Esta es una situación que se agrava con los incrementos que hemos tenido del diésel y con la rebaja anterior que ya tuvimos de un 2,36. Esperar una rebaja de un 4% adicional o más podría ser probablemente ya la gota que derrame el vaso para muchas empresas que van a ver frustradas las posibilidades de continuar en su operación de servicio. En este sentido, hacemos un llamado al Estado, a las autoridades y sobre todo a la ARECEP para que valore la suspensión de la aplicación de esta rebaja. En abril también hubo una reducción en las tarifas de un 2,65%, las cuales obtuvieron una disminución desde los 5 colones a los 240 colones. Son las 7 de la noche con 47 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver le contamos que tras 10 días de crudos enfrentamientos entre el ejército de Israel y el movimiento islámico Hamas, el primer ministro israelí asegura que llegará hasta las últimas consecuencias si la opción disuasiva no da resultados. Al volver, los detalles. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. En conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, UNED presenta el documental Biodiversidad, nuestro verdadero tesoro. Un acercamiento a la flora y fauna que hace a este país único. Miércoles 19 de mayo, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 22 de mayo, 4:30 de la tarde. Por 13. Costa Rica Televisión. Acercar personas de lugares y culturas muy distantes puede ser un gran negocio desde el punto de vista económico y humano. Esta semana en Economía Creativa presentamos un encuentro con el pueblo achuar, una iniciativa ecuatoriana de turismo comunitario. Congeniamos bien, ellos nos enseñaron un poco de su cultura, nosotros les enseñamos como las cosas que nos gustan hacer de nuestra cultura. Economía Creativa, domingo 23 de mayo, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión.
Este jueves tenemos un tema muy importante para todos ustedes: cómo enfrentar las barreras arquitectónicas para las personas adultas mayores. Y además, a las 9:00 de la mañana los esperamos también en Aprendo en Casa para continuar con este proceso educativo. Los esperamos. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuro. Iniciamos el repaso por las informaciones internacionales. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que no descarta ir hasta el final contra el movimiento islamista Hamas si la opción disuasiva no da frutos. Eso después de casi 10 días de cruentos enfrentamientos. Israel no descarta ir hasta el final contra el movimiento islamista Hamas. Eso aseguró el miércoles su primer ministro Benjamín Netanyahu. Solo hay dos posibilidades para hacerles frente: vencerlos, que siempre es una posibilidad, o la disuasión. Y actualmente estamos inmersos en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos ninguna opción. Esperamos restablecer la calma y esperamos poder restablecerla rápidamente. Quiero decir que hacemos esto haciendo lo máximo para evitar víctimas civiles. El conflicto estalló el 10 de mayo con una andanada de misiles de Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel, en solidaridad con los cientos de manifestantes palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este. Según el Ministerio de Salud gazatí, 2 centenares de palestinos han muerto por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde que empezó este nuevo ciclo de violencia. En Israel, los tiros de cohetes desde Gaza han causado una docena de muertos, según la policía de ese país. Siempre sobre este tema, manifestantes de diversas partes del mundo expresaron su respaldo a la causa palestina. Hubo movilizaciones en Nueva York, Beirut, Teherán y Chile, que alberga la colonia palestina más numerosa fuera de Medio Oriente. La crisis entre israelíes y palestinos repercute en todo el mundo. De Beirut a Santiago se han registrado manifestaciones en varias ciudades en respaldo a la causa palestina. Hoy estamos aquí para probar que los palestinos no son los únicos dueños de la causa palestina, sino también los libaneses y todo el pueblo árabe. Y como ellos dicen, ofrecemos nuestra sangre y espíritu por ti, Palestina, decimos lo mismo aquí. Al grito de libertad para Palestina, el martes se concentraron en España más de un centenar de personas frente a la Embajada de Israel. De las familias que viven hace años en estas casas, lo han sacado y dicen ahora que tienen que salir de sus casas para entrar los israelíes dentro de estas casas. Claro, una vez que cuando uno viene para coger tu casa, tienes que luchar porque no es su derecho que coger una casa que no es suya. Las manifestaciones llegaron hasta Chile, que alberga la colonia palestina más numerosa fuera de Medio Oriente, con más de 300.000 personas. Y en Santiago, más de 1 millar de manifestantes se reunieron en el Club Palestino, en el este de la capital, para protestar por las muertes provocadas por los bombardeos israelíes en el conflicto. Hemos visto mucha pena allá en Palestina, muchos niños que están quedando huérfanos, y queremos que dentro de todo se sientan que están acompañados por nosotros, a lo lejos, pero están acompañados por chilenos. Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia entre Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza, más de 200 palestinos han muerto en el enclave y más de 1.400 han resultado heridos, según un balance palestino. Por su parte, Israel informó que una docena de personas murieron y unas 300 resultaron heridas por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. Y más cerca de Costa Rica, específicamente en Nicaragua, el presidente de este país, Daniel Ortega, acusó al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, de pretender imponer a un candidato de su preferencia en las elecciones de noviembre y le advirtió que no se meta. Acepten el candidato que quiere el Yankee. Que no se meta. Esa fue la advertencia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al embajador de Estados Unidos, a quien acusa de inmiscuirse en las elecciones de noviembre. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo, vendiendo a su candidato, como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos, ¿sí? Aquí que no se mete el embajador Yankee.
Ortega aclaró que el mensaje no es solo para el diplomático estadounidense, sino para otros embajadores que, según él, viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos. El mandatario afronta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea en medio de una crisis política desatada por protestas que él considera un golpe de Estado y que fueron reprimidas con violencia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 328 personas murieron en las manifestaciones. Nicaragua celebra elecciones generales el 7 de noviembre para renovar a sus autoridades para los próximos 5 años. Varios migrantes intentaban este miércoles alcanzar el enclave español norafricano de Ceuta, pero muchos eran devueltos a Marruecos, contra quien la Unión Europea elevó el tono asegurando que no se dejará intimidar en el tema migratorio. Los migrantes siguen intentando llegar a Ceuta, el enclave español del norte de África. Pese al dispositivo desplegado por el gobierno español, muchos se seguían congregando del lado marroquí para nadar los 200 metros hasta Ceuta. Toda la gente joven en el país está molesta, no hay trabajo, no hay médicos, no hay hospitales, no hay nada. Estamos asfixiados ahí, nunca había visto a una mujer que nadara y dejara a sus hijos atrás, todo para mejorar su vida. España reforzó la seguridad en Ceuta y Melilla, el otro enclave en África, y aceleró la devolución de los migrantes. Según el gobierno, ya ha retornado a unos 5.600 de los 8.000 que cruzaron esta semana. En la noche del martes al miércoles, las fuerzas de seguridad marroquíes bloquearon a decenas de personas que se dirigían hacia la frontera con la intención de emigrar, quienes respondieron lanzando piedras. Marruecos es un importante aliado para España en el control de la migración ilegal, pero las relaciones entre los dos países se tensaron tras conocerse que el líder del movimiento independentista del Sahara Occidental, Frente Polisario, Brahim Ghali, fue internado en abril en España para tratarse de COVID-19. El ministro de Derechos Humanos marroquí acusó a España de haber privilegiado su relación con el Polisario y Argelia antes que su relación con Marruecos. El gobierno español aseguró el miércoles que mantiene su posición de una solución política al conflicto del Sahara Occidental, la excolonia española que es disputada entre Marruecos y el Frente Polisario. Madrid ha recibido el apoyo y solidaridad de altas autoridades europeas. Recordando que la frontera con Ceuta no es solamente una frontera de España para con Marruecos, sino también es una frontera europea y que en consecuencia la falta de control por parte, en este caso, de las autoridades marroquíes no es algo que represente una falta de respeto hacia España, sino también hacia el conjunto de la Unión Europea. El Frente Polisario es arropado por Argelia y reclama un referéndum de autodeterminación previsto por la ONU, pero aplazado constantemente, mientras que Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía. La justicia brasileña ordenó allanar el Ministerio de Medio Ambiente e investigar a su ministro, una de las figuras más polémicas del gobierno de Jair Bolsonaro, por su presunta implicación en un esquema de exportación ilegal de madera. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, es investigado por su presunta implicación en un esquema de exportación ilegal de madera. La justicia brasileña ordenó el miércoles allanar el ministerio e investigar a Salles, una de las figuras más polémicas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Según la Corte Suprema que autorizó las investigaciones, la Policía Federal cumplió allanamientos en Brasilia, Sao Paulo y en el estado de Pará, al norte del país, tras identificar un grave esquema criminal de carácter transnacional en el cual estarían implicadas autoridades. Entre ellas estarían el ministro, funcionarios públicos y personas jurídicas. La justicia también autorizó el levantamiento de su secreto bancario y ordenó separar del cargo a 10 personas que ocupan posiciones de confianza en el ministerio y en el órgano de regulación ambiental IBAMA. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro es acusado por los defensores del medio ambiente de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras. En abril del año pasado, Salles fue filmado diciendo en una reunión del gabinete con Bolsonaro que el gobierno debía aprovechar la atención mundial centrada en la pandemia para legalizar actividades agropecuarias y extractivas en áreas protegidas. Sus declaraciones causaron indignación en el país. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. Recuerde que al volver de la pausa tendremos el espacio Conversaciones con Ernesto Rivera y posterior a esto nuestra compañera Andrea Salazar nos tendrá toda la información deportiva para que no se la pierdan. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.